Los saludo a todos, yo soy Andrés Gómez, investigador de la Casa Museo Quinta de Bolívar, y les doy la bienvenida a la transmisión en vivo del conversatorio Unidos Somos Más, cómo abordar la diversidad en los museos. Lo primero que habría que decir es que la Casa Museo Quinta de Bolívar y el Museo de la Independencia Casa de Florero realizaron una campaña en redes sociales con una serie de publicaciones con la etiqueta Diversidad es, en los cuales nosotros intentábamos vincular, a partir de las piezas de nuestras colecciones, la diversidad que se puede llegar a representar y la inclusión que se está buscando dentro de los espacios culturales, museales y artísticos del país. Nosotros queremos proponer este conversatorio precisamente como una oportunidad para reflexionar sobre la inclusión y la diversidad en los museos, pues es un hecho que las colecciones de diferentes museos alrededor del país no tienen un componente fuerte de lo femenino, lo afro, lo indígena o los grupos sexuales diversos, entre muchísimos otros que podríamos llegar a mencionar. Nos encontramos, sin duda, ante un panorama en el que los diferentes grupos sociales se encuentran ausentes, puesto que la conformación de la mayoría de las colecciones en los museos obedece a procesos y a visiones que están completamente anquilosados en perspectivas de diversidad que se hallan en el pasado, algunos incluso en el siglo XIX, en el siglo XVIII o en el siglo XVII, en los cuales el factor de lo diverso se pensaba de una manera distinta y no se piensa como se piensa ahora, incluyendo la raza, la diversidad sexual y muchas otras formas de diversidad. Lo primero que quisiera hacer es una reflexión del por qué decidimos hacer este conversatorio. Luego de una serie de disturbios en la ciudad de Nueva York, que desencadenó en una de las primeras muestras eminentemente políticas del colectivo LGBT a nivel nacional, se conmemoraron estos sucesos en el mes de julio de 1970 con la primera marcha del orgullo LGBT en Nueva York. El evento, que se celebró ininterrumpidamente durante cada año, se convirtió en una tradición dentro de la comunidad LGBT+, que vio en esta conmemoración un momento para celebrar el orgullo de ser diferente. Y fue justamente como conmemoración de los 50 años de los disturbios de Stonewall que se celebró un evento de un mes completo que reunió a todos los colectivos, organizaciones y grupos sociales de todo el mundo. E incluso con conmemoraciones que incluían la celebración del decalustro de la primera marcha del orgullo en julio del 2020. Nos resulta ampliamente conocido el efecto que ha tenido la contingencia sanitaria actual en nuestras formas de interactuar en sociedad y por eso mismo la marcha de conmemoración de los 50 años de la primera marcha debió cancelarse, la cual se iba a realizar precisamente este año, dando lugar a una serie de eventos en línea que han hecho un recuento de nuestros logros, nuestros retos y nuestras perspectivas a futuro como sociedad. Nosotros consideramos que los museos deben ser espacios que crean experiencias significativas para las personas de todos los orígenes, siendo esto una parte fundamental en su valor social y como agentes de cambio en situaciones confiables, hay que tener en cuenta que no hay tiempo como el presente para que los museos demuestren su relevancia al participar constructivamente en las realidades políticas, sociales y culturales de las comunidades actuales. Creo que por eso es que justamente nos hemos reunido ahora de la misma manera en como lo han hecho muchísimos museos hermanos a lo largo del país y a lo largo del mundo y distintas instituciones que han intentado llegar a conmemorar los 50 años de la primera marcha del orgullo LGBT que se dio en Nueva York en 1970 en nuevos espacios, en los espacios que nos provee la virtualidad y en los espacios que en este momento podríamos llegar a vincular, más allá de cualquier frontera, a nuevas personas, nuevas voces y nuevas posturas. Luego de esta introducción, podríamos entrar de lleno al tema que nos trae a todos aquí. Entonces, me gustaría empezar presentándoles a nuestros invitados, invitándolos para que en unos minutos se presenten para conocerlos y también podamos llegar a conocer un poco más de los proyectos que han trabajado y de esa manera enriquecer la conversación a partir de cada una de las experiencias que han tenido. Entonces, le quiero dar la introducción a nuestros acompañantes, que son los siguientes profesionales. Primero, podríamos llegar a mencionar a Isabel Cuellar. Ella es responsable de la sección de servicios al público y educativos del Museo de Arte Miguel Urrutia, del Museo Butero y del Museo Casa de la Moneda. Bien, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Dale, perfecto. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Pues muy entusiasmada de estar en este espacio.
Bueno, como lo mencionaste, mi nombre es Isabel y trabajo en la parte en la sección de servicios educativos y el público de los museos de arte del Banco de la República, donde está el Museo Botero, el Museo Casa de Moneda y el Museo de Arte Miguel Urrutia con exposiciones temporales y con la colección de arte permanente. Dale, y me gustaría como que en estos minutos, como que de manera muy breve, como que nos comentaras como que algunos de los proyectos como que ustedes han trabajado justamente para poder llegar a vincular las diferentes formas de diversidad que nosotros podríamos llegar a involucrar en nuestros espacios sociales. Perfecto, claro que sí. Pues el día de hoy quisiera contarles sobre un proyecto muy particular que desarrollamos con la red comunitaria trans. Y este proyecto se titula Un lugar en el mundo. El proyecto se desarrolla en conjunto con uno de nuestros mediadores, Paul Sebastián Mesa. Y bueno, toda la sección trabajamos muy juiciosas con este proyecto. Marisa Castro estaba en ese momento, era nuestra jefe en ese espacio y desarrollamos como una serie de estrategias pues para poder invitar y reconocer estos públicos. El ejercicio principalmente consistió en, primero, ir a la sede de la red comunitaria trans del barrio Santa Fe, visitarlas y hablar un poco de temas como qué es un museo, para qué sirve, qué hay en él, me veo reflejada o reflejado en este espacio, por qué sí, por qué no. Bueno, fueron algunos de los temas que se conversaron en ese espacio en la sede de la red, en el barrio Santa Fe, y pudimos invitarlos a hacer una actividad. Pensamos primero en un taller, pero nos dimos cuenta que podíamos hacer un proceso y comenzamos con una serie de actividades alrededor de reflexionar sobre cómo me veo en el museo, si me encuentro en él y alrededor de diversos temas de género. Parte del proceso comprendió hacer una serie de talleres, encuentros que eran liderados por Sebastián Mesa y por Marielsa Castro, por mí, por varias de mis compañeras, y logramos encontrar muchos espacios en los que ellas decían, bueno, ahora entiendo algo diferente de esto y puedo verme reflejada o no. En un principio decían, no, creo que en este espacio no me siento representada, no me siento conectada. Y bueno, fue muy interesante ver cómo transformamos todos como una cantidad de conceptos y aprendimos un montón de todos. Creo que lo clave fue ir a invitar, porque pues no somos el centro, ¿no? Queremos ir a esos públicos que de pronto no nos visitan por X o Y razón y resultamos en este proceso. Aquí las imágenes que estamos viendo son de la socialización de ese proceso que se hizo en las salas, en esa reflexión que se hizo en varias actividades, en varios talleres. Cada uno eligió un espacio o una obra de arte o un contexto específico para abordar, para apropiar, y resultó en una serie de fotografías en las que ellas apropiaban elementos, objetos, en los que retrataban elementos que la relacionaban a ellas con esa obra o con ese artista, y básicamente se apropiaron de las salas de exposición y fue una experiencia increíble. Por ejemplo, aquí tenemos a Alexandra Colmenares y esta fue una de las fotografías que ella, digamos, eligió porque fueron varias tomas las que se hicieron con diferentes obras y era esa relación que ella iba encontrando con cada una de las obras y esta le encantó por la postura, por cómo estaban atadas las caderas y ella quería mostrar como sus caderas voluptuosas, ¿no? Era una lectura del cuerpo puntualmente muy, muy interesante. También tuvimos la oportunidad de contar con Valeria López. Aquí está Valeria. Valeria nos contó una historia increíble alrededor de su proceso de vida en general y se identificó mucho con esta obra que es La Carta de Fernando Botero y se apropió de esta sala y lo fascinante también era que en las salas estaba el público visitándonos y ellas estaban transformándose con diferentes objetos que apropiaron de la obra para ubicarlos en la sala y toda la toma de fotografías se hizo con el público en sala y resultaban muchas inquietudes, decían, bueno, ¿qué está pasando? Y eso es fascinante, intervenir en el museo, ¿no? El museo es este espacio de excusa para encontrarnos y con este grupo fue un proceso increíble de aprendizaje totalmente y fue uno de los primeros grupos a los que nos acercamos invitando. Digamos que en la diversidad nos interesa mucho reconocer la diversidad de públicos como en el compromiso social que realmente podemos tener los museos y desde las áreas educativas, sobre todo, cómo me acerco al público y cómo lo reconozco, cómo lo identifico, qué encuentro en él
para atraerlo, cuál es su interés, y si no le interesa el museo, ¿por qué no le interesa? No, creo que eso es como parte de los elementos más importantes a conversar. En este caso fue con la red comunitaria trans. Participó Daniela Maldonado, participó Silvana, bueno, una gran cantidad de personas que nos brindaron un aprendizaje increíble realmente. Fue una oportunidad muy bonita y que pudimos conversar con más personas. Algo muy especial que pasó ese día en la socialización fue que había un grupo, creo que era un grupo de colegio y habían unas niñas trans y para ellas fue fascinante poderse encontrar con este evento, el Día de la Socialización. Vieron la exposición con los objetos que ellas utilizaron para mostrar y para tomar las fotografías, pero ellas mismas, digamos, la red comunitaria trans, hicieron, digamos, de nuestra mano la museografía, la curaduría, ¿no? De cómo íbamos a ubicar esas piezas para compartir qué fue lo que pasó en este proceso. Entonces, para estas chicas fue fascinante encontrarse con este grupo y conversar y hablar de muchos temas, entre esos el de género, ¿no? Entonces fue una oportunidad increíble la que nos brindó la red comunitaria trans y que los museos nos permitieron propiciar ese espacio puntualmente. Gracias, Isabel. Realmente creo que hay como muchísimos aspectos como que podría llegar a retomar de lo que me acabas de decir, pero dame un momento, le doy la entrada a los demás invitados y luego en la siguiente parte de la conversación seguimos hablando como de Perfecto. cada una de las experiencias. Bueno, Gracias, Andrés. dale. Nuestro segundo invitado es Felipe Caro, él es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, él es magíster en Historia de la Universidad de los Andes y doctorando de la Universidad Católica de Eichstätt, Ingolstadt, sobre movimientos LGBTIQ. Felipe, dale. Gracias, Andrés, y pues gracias a la invitación y por el espacio, considero que es bastante valioso. Pues nuevamente, yo soy Felipe, soy historiador, me he dedicado en los últimos 4 o 5 años a trabajar la historia del movimiento LGBTI en Colombia y es mi trabajo investigativo, pero también mi trabajo como activista, el que me ha empujado pues al mundo museográfico. Yo hago parte de una organización política, la Colectiva Libertaria Severas Flores, de Bogotá, activa desde hace aproximadamente unos 5 años también, que trabaja pues todos estos temas del movimiento LGBTI pues desde una perspectiva crítica anarquista. Y eso nos llevó a colaborar y la experiencia que quiero hablar, que es la que he trabajado con el Queer Archive Institute, que fue un proyecto de arte que surgió en Europa Oriental, un artista, Karol Racisbevsky, tenía la idea de recopilar un poco la memoria queer, podemos entenderla también como diversa crítica de Europa Oriental y que lo quiso traer aquí de la mano de un artista, Juan Betancur, aquí a Colombia. Y pues se aproximaron a la Colectiva Libertaria Severas Flores, donde yo participaba y pues donde trabajamos en una exposición que estuvo pues que establecimos en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, en el centro de la ciudad de Bogotá, por unas 2 semanas. La exposición resultó bastante interesante porque fue un trabajo de archivo el que dio resultado a la exposición. Aquí podemos ver algunas fotos de los distintos archivos. Se dispusieron distintos archivos de la historia queer de Colombia, no solo de Bogotá, sino también de Colombia. Y pues la exposición tuvo una doble intencionalidad, una de reconstruir un poco esa historia que se desconoce, que la historiografía pues no ha decidido abordar, pero también desde una perspectiva crítica o desde una perspectiva militante. ¿Qué es lo que nos interesa ahorita a los activismos o a la política LGBTI respecto al pasado? ¿Qué le preguntamos al pasado? Y entonces eso fue el resultado de la exposición, una mezcla de interés académico, pero también de interés activista, al que pues podemos regresar después en las otras preguntas. Entonces, ahí. Eso sería. Bueno, gracias, Felipe. Igual como que yo creo que vamos a retomar como que gran parte de estas cosas como en las preguntas que tenemos como pensadas para después de las introducciones. Y quisiera como que darle pie justamente a que nuestro siguiente invitado entrara, que es como Luis Manjarrés. Él es integrante del Museo Q y además fue uno de los miembros fundadores de Stonewall Javeriano, que es uno de los movimientos, uno de los grupos estudiantiles más representativos como en el sector LGBT de la ciudad. Entonces, Luis, pues, si quieres darle como tu introducción y si quieres preséntanos cada una de las cosas que tú has hecho hasta ahora. Hola Andrés, muchas gracias. Yo soy Luis Carlos Manjarrés, curador, museólogo,
comunicador de base. Trabajo en el Museo Q desde el 2014-2015 y les quiero contar un poco de lo que hacemos en el Museo Q. El Museo Q es una iniciativa museológica de la sociedad civil sin ánimo de lucro, de carácter voluntario, que tiene la misión de recuperar y difundir las historias y las memorias relacionadas a la identidad de género y a las orientaciones sexuales diversas. Sobre todo para que esa memoria entre y sea parte del relato nacional en los lugares hegemónicos que nos han invisibilizado y nos han borrado, como lo han sido los museos históricamente. También nos reconocemos como un museo en tránsito, y como museo en tránsito también mutamos esta definición y también nos consideramos un manifiesto curatorial, una cartografía en construcción, un ejercicio pedagógico permanente, una acción memorial y una acción conmemorativa, y una plataforma pedagógica para los artistas del sector social LGBTI que están creando su obra y necesitan soporte, apoyo y acompañamiento técnico para ayudar a esa circulación. No tenemos sede física porque nos interesa intervenir y modificar espacios y museos de toda la ciudad, o convertir un parque en un museo, convertir un barrio o una universidad en un museo. Y todas nuestras tareas se realizan acompañadas o guiadas por un concepto que hemos venido acuñando, que es la museología militante o la museología activista, dado que nos resistimos al borramiento, nos resistimos a que nuestras memorias desaparezcan, y optamos por hacernos visibles y hacer un mensaje de que nuestras memorias importan y que deben ser reconocidas y dignificadas en los espacios. Nuestras vidas, pero también las muertes de las personas que nos anteceden a nuestras luchas y al activismo son parte fundamental en esta reconstrucción y la reconstrucción de la lucha del sector social LGBTI. Todos los trabajos que realizamos también pensamos en cómo funcionar como museo. En cada puesta pública hacemos un ejercicio de programación cultural, de activaciones pedagógicas y de ejercicios curatoriales, todo para acercar estos relatos a personas incluso que rechazan nuestra existencia. Un poco cuando surge Museo Q, surge en un contexto en el cual ya logramos las conquistas jurídicas, pero esas conquistas jurídicas no se ven en unos avances sociales y culturales, y es desde allí que empezamos a hacer este activismo. Yo lo dejo ahí, más adelante continuamos. Gracias, Luis. Finalmente, como que le quisiera dar la bienvenida a Jonathan Correa. Él es comunicador educativo del Museo Juan del Corral en Antioquia, y pues ha desarrollado como una serie de actividades que creo que justamente él nos podría llegar a presentar de mejor manera. Entonces, Jonathan, te doy la entrada. Vale, muchas gracias, Andrés. Bueno, yo soy Jonathan, coordinador de actividades culturales y pedagógicas del Museo Juan del Corral desde hace 3 años. Santa Fe de Antioquia es un espacio bellísimo en el que el patrimonio es supremamente importante, tanto lo material como lo inmaterial, y digamos que desde esa pregunta el patrimonio también se concibe como una noción que transita constantemente, y es precisamente en ese momento en el que, como educador, como artista y como persona, he intentado habitar otros espacios que no estaban, digamos, muy claros dentro del Museo Juan del Corral. Como yo vengo de un mundo desde el diseño, desde la ilustración, me he vinculado a las prácticas comunicativas y curatoriales de una manera como muy cercana, intentando vincular pues mis conocimientos con la idea de comunicar la colección, ¿cierto? Entendiendo que la colección es colonial y que es muy violenta porque tiene unos discursos muy fuertes, pero también en esa exclusión de esos discursos hay un potencial exponencial grandísimo para hablar de situaciones que convergen actualmente, ¿cierto? Y es precisamente uno de los proyectos que desarrollamos, digamos, en esta cuarentena, cuando se lanzó Museos en Casa, en el que empezamos a desarrollar como actividades cercanas a las reinterpretaciones de obras del Museo Juan del Corral.
Y es precisamente ahí cuando empiezan a detonar un montón de asuntos de la diversidad, precisamente porque interactuamos con artistas y es donde viene, digamos, como mi trabajo, intentar mediar y negociar con la dirección y con nosotros y con las otras dependencias para que esas piezas entren a ser parte, digamos, del patrimonio o del ciberpatrimonio del museo. Hay una obra muy particular en la que está la Virgen de Chiquinquirá, el retablillo de la Virgen de Chiquinquirá, que fue intervenida, entonces con colores que hacen, que evocan, digamos, lo simbólico de los LGBTQ y de la comunidad. Digamos, pues la obra es un poco parca y es muy sencilla, pero eso causó como, digamos, un momento muy importante para hablar y tejer relaciones directas con las poblaciones LGBTQ dentro de Santa Fe de Antioquia. Generó una discusión grandísima porque bien, Santa Fe de Antioquia es un espacio muy religioso, muy conservador y inmediatamente hablar de glosario LGBT iba a ser una, digamos, una provocación incluso o una molestia de ciertos sectores en Santa Fe de Antioquia, pero para mí fue una oportunidad para poder entender que hay discursos de los cuales podemos empezar a apoyarnos para generar discusiones interesantes, porque el museo es un espacio de participación gigante alrededor de las prácticas del cuidado. Entonces, básicamente, esa fue una de las grandes propuestas y un espacio muy bonito que me parece bellísimo y es, digamos, el proyecto de mariposas del Museo Juan del Coral. Conservación de mariposas ya más o menos 12 años y yo me vine a insertar, digamos, en los últimos dos, porque no fue activo, digamos, entre el 2017 y 2018, pero empecé a entender un montón de dinámicas que sucedían dentro de este proyecto en cuanto, digamos, a la designación de gusano, que el gusano en su acepción, digamos, es un bicho raro extranjero que daña las huertas, que mejor dicho, pues es una especie de plaga, pero en este proyecto poder incentivar y sensibilizar a los niños a partir de que tenemos que cambiar el nombre y decir que no es gusano y que es oruga, hay un montón de potencial fuerte para entender las relaciones cercanas, digamos, con diversidad sexual también, y entender que son glosarios que tenemos que aprender a comprender y aprender a decirle al otro, porque es que son espacios de respeto también y espacios de cuidado. Entonces, básicamente eso, entonces estoy relacionado desde la ilustración, desde el diseño, pero también desde las prácticas educativas. Gracias. Gracias, Jonathan. Vale. Bueno, finalmente como estoy yo, investigador de la Casa Museo Quinta de Bolívar, que anteriormente he trabajado también con el Grupo de Apoyo de Estudio de la Diversidad Sexual de la Universidad Nacional GAETS-UN. He trabajado también con la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA y finalmente he trabajado en algunos proyectos, en particular con el Centro Comunitario LGBT Sebastián Romero. Entonces, pues les propongo como que cada uno de los invitados, como que realmente esto sea como una conversación en el cual realmente como que permanentemente estemos discutiendo cómo podría llegar a entenderse mejor la representación de las comunidades LGBTIQ, pero pues no solamente eso, sino cada una de las formas de diversidad, que no solamente se va a cada una de las formas de orientación sexual múltiples, sino que también ocupa aspectos como la raza, aspectos como la clase, aspectos múltiples, como tal cual nosotros lo quisimos llegar a ilustrar en nuestras piezas publicitarias que publicamos a lo largo de estas semanas, en las cuales nosotros intentamos vincular diferentes actores sociales y vincularlos a cada uno a partir de qué es lo que cada uno puede llegar a contar. Justamente por eso y por las cosas que nuestras colecciones y espacios pueden llegar a contar, es que nosotros podríamos llegar a hablar de cómo a partir de lo que nosotros tenemos, cómo es que podemos llegar a abordar la diversidad en los museos. Entonces le pido a nuestros invitados, así como a nuestros espectadores, que pensemos justamente en esta pregunta como aquella sobre la que va a gravitar esta conversación. Y pues si las personas que nos están viendo en este momento tienen algún tipo de pregunta o intervención, pues los pueden ir realizando en los comentarios y nosotros los estaremos teniendo en cuenta. Ya hemos estado leyendo algunos de los comentarios y sin duda los estaremos articulando a lo largo del desarrollo del conversatorio. Entonces, justamente para dar como pie a cada uno de los temas de discusión, quisiera como empezar como preguntándoles una cosa en particular. Y es que nuestra historia, como la de muchos otros países, pues ha sido escrita sobre la base de la construcción de una identidad nacional que es común a todos los miembros del país, o que por lo menos ese ha sido el discurso que se nos ha intentado mostrar. Sin embargo, pues esto no ha resultado sencillo, porque nuestros mitos fundacionales, a pesar de que han intentado ser al mismo tiempo homogéneos y vinculantes, pues no puede llegar a decirse que vinculan todas las formas de diversidad racial, sexual, étnica, cultural, de clase, entre muchísimas otras.
por lo cual existen muchísimas formas de representación de esta diversidad que no han podido llegar a ser articuladas a cabalidad, o más bien que han tenido formas de articulación dispar en el accionar diario de nuestros museos. Podríamos llegar a decir sin duda que nuestras colecciones tienen un componente masculino muy fuerte, que tienen un componente blanco o criollo muy fuerte, que tienen un componente de un sector de la sociedad que ocupa una clase alta dentro de lo económico y lo social, que hace que estas formas de representación sean difíciles de llevar a cabo en nuestros museos. Por eso mismo, pues me parece como una cosa muy particular, justamente en lo que pues estuvieron diciendo hace un poco, tanto Luis como Jonathan, y de la misma manera también como lo mencionó Isabel, que nosotros de un tiempo acá podríamos llegar a decir que el tema ha tomado una inusitada fuerza en las diferentes instituciones de carácter cultural, educativo y político. Es decir, cada vez se está hablando más de diversidad y cada vez se está intentando vincular más esa diversidad, a pesar de que nuestras mismas colecciones nos impiden de algunas formas poder llegar a hacerlo como nosotros quisiéramos hacerlo. Entonces me gustaría empezar pues el conversatorio propiamente con una pregunta que es como, ¿por qué consideran ustedes que es importante hablar de diversidad en los museos? Luis, dale. Bueno, quisiera primero reflexionar sobre el tema de que la colección o la tipología de museo no debe ser limitante para abordar un tema. Recordemos que todos los museos son potenciales museos de derechos humanos y por ende son potenciales museos para abordar el tema del sector social LGBTI. Y la limitación de la colección siempre de la ausencia y de la negación se puede hacer una mediación. Es decir, preguntarse por qué no existen estas representaciones, ya ahí hay un potencial pedagógico importante para ejercer. Frente a la pregunta de por qué es importante hablar de la diversidad en los museos, es porque los museos, el museo actual o el museo templo o el museo es un dispositivo ideológico que ha mantenido el status quo o que mantiene el status quo. Es decir, muchas de las masculinidades tóxicas, muchos de los discursos que estructuran la violencia simbólica y la violencia estructural, cultural, que se transforma en la violencia directa para las personas del sector social LGBTI, están fundamentadas en los discursos que se perpetúan en los museos y en estos relatos nacionales. Entonces, desde ahí, si nosotros quisiéramos una sociedad más justa, más equitativa y menos violenta contra las personas, contra nosotros y nosotres, necesitamos que los museos asuman su responsabilidad de hacer una revisión crítica de qué están promoviendo con sus narrativas, con sus relatos, con sus colecciones, con lo que exhiben y con lo que no. Me parece importante también la diversidad debe estar en los museos porque se debe reconocer y dignificar las distintas formas de ser y de existir. Y me acojo mucho al comentario que hace Lucía Jiménez Peñuela en el chat, y es que dice que le preocupan que los museos y los otros espacios se centran en la representación de los hombres blancos mestizos, sabiendo que en Colombia incluso tenemos identidades indígenas como el resguardo en Vera, en Santuario, que son mujeres trans, Güera Paz, que existen en Risaralda. Entonces, estas memorias y estas formas de vida también merecen y deben estar en los museos. A mí me parece importante, pues, la diversidad en el museo también es porque nos permite existir, convivir, reconocer, respetar, tolerar, y ahí le podemos seguir metiendo un montón de verbos, pero sobre todo nos permite recomponer, sanar, nos permite incluso restaurar o resarcir y reparar traumas colectivos que vienen del pasado. Y yo creo que ahí es donde está la función principal del museo, que se debe entender como sanador, con la responsabilidad de hacer procesos con sentido social y con compromiso ético,
reflexionando sobre las implicaciones de cada decisión curatorial, ya que reiterar sobre el pasado sin preguntarse qué memorias se están negando o suprimiendo es una falta gravísima dentro de la museología. Es importante, ya con esta idea cierro, que reconocer la diversidad también posibilita reconocer el campo de la museología como un trabajo del cuidado de lo colectivo y del tejido social. Y solamente cuando tengamos discursos incluyentes y equitativos, vamos a poder imaginar un futuro distinto y que no nos sigan matando como está pasando en estos momentos en distintas partes del país. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo como que gran parte de las cosas que menciona Luis, realmente considero que gran parte como de lo fundamental de esta discusión es justamente que no solamente podamos llegar a ver por qué es importante hablar de diversidad en los museos, que sin duda es como una cuestión de base dentro de cada uno de nuestros espacios museales, sino que también preguntarnos como que realmente cuál es la razón de fondo para poder llegar a vincular esa diversidad, porque me parece que eso es justamente a lo que apuntaba Luis, es decir, vincular estas formas de diversidad, tal cual como lo menciona Lucía, no solamente la que tiene que ver con diversidad sexual, sino también con todas las que tienen que ver con identidades de género, todas las que tienen que ver con todas las formas de identidad que uno pueda llegar a establecer, es sin duda una de las bases fundamentales para poder llegar a aportar algo a este tejido social que yo creo que claramente está mutando permanentemente, va cambiando permanentemente y va articulando nuevas cosas todo el tiempo. Entonces, Isabel me dijo que ¿querés decir algo? Entonces, dale, Isabel. Sí, bueno, se puede tejer una red increíble con muchas de las palabras que acaban de mencionar. Me uno desde respetar, responsabilidad, principalmente porque hablar en los museos de diversidad es importante porque hay muchos tipos de diversidad precisamente. Entre ellos está una de las herramientas que es el mismo lenguaje. Y los museos son un espacio de excusa precisamente para eso. Creo que es un espacio de encuentro propicio y merecedor de hablar de diversidad. Y en relación a lo que mencionaban ahorita, por ejemplo, creo que el punto clave es preguntarle al otro. Esto de nada de nosotros o sobre nosotros y nosotros es muy importante porque podemos suponer una cantidad de cosas desde este punto, pero no me estoy parando en el otro lado, ni estoy reconociendo al otro. Entonces creo que reconocer al otro es parte de la palabra diversidad. Y en los museos encontramos una riqueza histórica que podemos cuestionar, revisar, reinterpretar, reconocer, ¿no? Entonces, creo que hace parte de eso. Hay muchas formas de representación y revisar, digamos que en nuestras colecciones y en el ejercicio puntual que cité hace un momento con la red comunitaria trans, era la palabra o la pregunta más importante era si ellos y ellas se veían representados en estas colecciones o en este museo, si había una relación de identidad. Y esa pregunta fue la que nos permitió partir para explorar si sí, si no, por qué sí y por qué no. Entonces, hay uno de los resultados, no sé si la imagen se pueda compartir ahorita, en relación a lo que mencionaba, perdón, se me olvida el nombre, Lucía Jiménez. Claro, esta diversidad no solo sexual, sino una cantidad de identidades de género súper importantes. Uno de los resultados que tuvimos fue con Michelle, que es activista afro y también es activista trans. Entonces, es ese resultado de la fotografía y su reconocimiento, exacto, muchísimas gracias. Michelle Vázquez, esta obra ella la hace esta fotografía, perdón, ella la apropia con una fotografía una pintura de Laura Bachué, de Luis Alberto Acuña, y es una apropiación, es un reconocimiento, un autorreconocimiento de ella en este espacio y apropiación de esas otras miradas. Y creo que eso es lo que podemos permitir, la plasticidad en los museos, desde sus obras, desde las lecturas, desde los discursos que podemos
cuestionar, reinterpretar y volver a conversar, es lo interesante de plantear esa palabra diversidad dentro de esos espacios. Gracias, Isabel. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales de lo que acaba de decir Isabel es justamente transformar esta palabra diversidad y articularla a una serie de verbos que pueden llegar a establecerle un potencial increíble, ¿no? Es decir, como que tomarla solamente como diversidad podría llegar a tener una potencia increíble, pero pues sin duda, cuando nosotros lo articulamos a diferentes verbos, pues podremos llegar a encontrar que nuestro abanico de posibilidades se abre. Entonces, y podemos llegar a vincular muchísimos más sectores de los que en principio, incluso nosotros mismos hubiéramos podido llegar a pensar. Entonces, yo quisiera como justamente seguir esta conversación como con una pregunta, es pues justamente cómo representar diferentes colectivos, pues con cada una de las justicias que se debería hacer a sus formas de representación. Y para eso pues me gustaría como que Felipe, que me decía como que quería intervenir, pues hiciera como su intervención en este momento. Gracias, Andrés. Yo creo que el espacio del museo tiene un potencial democrático en la construcción de conocimiento histórico. Y esto se diferencia de un espacio como tan restrictivo y tan elitista como puede ser la academia. Y lo digo de una experiencia personal, pero también como una reflexión general que hemos realizado respecto a esto. Ahorita se habla mucho de que pues, es un tema novedoso, el de la diversidad sexual, el del movimiento LGBTIQ, pero en materia de mundo académico, por ejemplo, en Colombia, desde los 90 se han hecho trabajos de reconstrucción histórica del movimiento y hasta ahora, hasta hace poco, están llegando a los museos. Eso es culpa también de la academia, también es culpa de una academia pues ensimismada y que se da palmaditas entre ella, pero que no está dispuesta a dialogar con un público más amplio. Entonces yo siento que el museo tiene este potencial, el museo tiene el potencial de socializar, pero no solo socializar como mostrar y ya, sino presentar información y permitir la construcción de un diálogo en conjunto. Y puedo poner un ejemplo y también uniendo lo que la siguiente pregunta que hacía Andrés de cómo se ha representado esto, cómo se han creado estos espacios, si podemos poner una de las imágenes del proyecto del Queer Archive Institute. Una de las piezas, si se quiere, de este espacio fue una columna en el centro de la exposición que contaba, se puede poner eso, ahí está, la columna, y en esa columna estaban pegados hojas de periódico, de un periódico pues de Antioquia que estuvo activo durante los 70 que se llamaba Sucesos Sensacionales. Y el periódico Sucesos Sensacionales se encargaba de atacar específicamente a la diversidad sexual con artículos sobre las falsas mujeres, cuando se trataba de mujeres trans, o locas, travestidas, enfermas, degeneradas, etcétera, etcétera. Y lo pusimos todo en una columna. Una de las reacciones bastante interesantes no solo fue pues la brutalidad con la que se presentaban a las personas y el amarillismo, sino también el hecho de reconocer que este periódico fue uno de los mayores promotores en contra de la despenalización de la homosexualidad en 1980 en Colombia. Y muchas de las personas que asistieron a esta exposición no sabían que la homosexualidad había sido penalizada en Colombia y no sabían que se había despenalizado desde hace poquito. Y enfrentarse a los periódicos, pues estas eran copias, por supuesto, no eran originales, pero enfrentarse a los titulares y a la forma tan explícita como estos titulares pues abordaban el tema, pues sorprendía y chocaba y la gente se preguntaba como, uy, de verdad eran así de agresivos, de verdad era así la lógica, porque pues el periódico era bastante fuerte. Entonces, yo creo que este espacio, el espacio museo como un espacio en donde se puede interactuar directamente con el pasado, pues tiene un potencial que permite la construcción de un diálogo histórico espectacular. Otro ejemplo ahí, ya corto para cerrar, es el de las marchas. Hoy creemos que se asume que el 1982 fue la primera marcha en conmemoración de los disturbios de Stonewall en Colombia, pero en el trabajo de archivo que hicimos para presentar esta exposición, nos encontramos en que había marchas anteriores. De hecho, la primera marcha a la que tenemos registro hasta ahora fue una marcha donde salió un grupo de activistas en Cartagena en 1979, el 1 de mayo, un año antes de la despenalización, y que pues da cuentas pues de unas narrativas, unas memorias en las que no están en los relatos oficiales, pero que permiten interactuar. Mayo, por ejemplo. Y el museo tiene ese potencial, tiene un potencial de crear espacios de diálogo. Y para mí eso me parece fundamental a la hora de reconocer la diversidad.
Yo creo que respecto a lo que está diciendo Felipe, habría una cosa que es importante mencionar, que creo que es clave al momento de llegar a hablar de cómo los espacios museales podrían llegar a tener una representación mayor de, pues, de ciertos sectores de la sociedad. Y es precisamente que de una u otra manera, cada una de las personas que trabajamos en los museos venimos desde sectores de la academia que incluso pueden llegar a abarcar áreas del saber múltiples. Entonces yo creo que justamente el museo tiene la capacidad para ser un lugar que vincula activamente a personas que provienen de diferentes áreas del saber y ponen en práctica esos conocimientos justamente en función de poder llegar a llevar un propósito común a cabo. Entonces eso me parece fundamental porque es poder llegar a mostrar que la academia realmente pues puede llegar a tener unos alcances, los espacios museales y las instituciones de cualquier carácter también lo tienen, pero que cuando hacemos la interacción entre esos diferentes espacios, como que realmente podemos llegar a potenciar cada una de las capacidades que estos tienen por sí mismos. Yo creo que eso se relaciona muchísimo con lo que estaba señalando hace un momento Jonathan, que era, pues decir, justamente cómo desde el diseño se plantea una posición distinta a la que, por ejemplo, Felipe o yo como historiadores podríamos llegar a establecer. Justamente, pues por eso quisiera darle como la entrada a Jonathan, pues sí, Jonathan, respecto a lo que quiera decir a la pregunta que estamos estableciendo. Vale, hay dos asuntos como que me parecen importantes tocar alrededor de las dinámicas y la herencia cultural que hay en Santa Fe de Antioquia con respecto a la palabra patrimonio. Creo, lo voy a volver a tocar porque me parece supremamente importante y creo que esa noción de patrimonio está constantemente en juego, ¿cierto? Digamos desde la visión antropológica que tiene una enorme incidencia en los juegos sociales y en las estrategias identitarias, también le permite al museo como recomponer y entender otros discursos que permiten que haya unos discursos. ¿Aló? Se fue, se fue. Te escuchamos, te ¿Esto? escuchamos bien. Ah, bueno, listo. Y digamos, Bueno, creo que finalmente sí se generó el error. Entonces, en un momento volvemos con Jonathan. Creo que, pues, como que la reflexión que nosotros podríamos hacer justamente como para poder llegar a cerrar este tipo de reflexión es que nosotros, haciendo referencia a los dos museos que hicieron posible este espacio, que son la Casa Museo Quinta de Bolívar y el Museo de Independencia Casa del Florero, pues han tratado de ofrecer en los últimos años perspectivas y reflexiones sobre la importancia de hablar críticamente sobre la diversidad a públicos cada vez más amplios. Y no solamente desde los aspectos de diversidad sexual y pues orientación sexual e identidad de género, sino también pues desde cualquier forma de poder llegar a entender la diversidad. En ese sentido, nosotros hemos elaborado una serie de estrategias educativas, como por ejemplo la maleta de pensamientos libres e independientes, que fue un ejercicio investigativo que mostraba la historia de las diversidades étnicas, sexuales y de género a un público general que podía abarcar cualquier tipo de persona que se quisiera acercar a este material. De la misma manera, por ejemplo, yo desde el área de investigación he intentado como que mostrar en las diferentes como que intervenciones que se han realizado, las diferentes prácticas que han hecho algunos sectores de la sociedad, así como también arrojar luces sobre sectores de la sociedad que en ocasiones no han tenido una voz tan fuerte dentro de las exposiciones temporales que nosotros hemos mostrado, o incluso poder llegar a mostrar algunos procesos históricos particulares que no han encontrado como que algún tipo de eco en la historia nacional. Creo que justamente por eso también es importante como que tener en cuenta que el proceso de construcción de cualquier proyecto es un proceso que requiere una amplia participación de todos los sectores sociales y que con su experiencia que nos puedan guiar justamente en la construcción de cada una de las alternativas que nosotros estamos intentando establecer. Entonces, les quisiera preguntar a nuestros invitados justamente en relación a las experiencias que han tenido esos espacios museales e instituciones, pues, ¿qué elementos han tenido en consideración en el proceso de creación, de producción y de puesta en práctica? Porque, por ejemplo, generalmente una de las cosas que suceden es que nosotros tenemos una idea increíble, pero llegar a llevarla a cabo nos exige tener en consideración una serie de elementos al momento de tratar con públicos para que lo podamos hacer de manera asertiva. Entonces, quisiera como pues plantearles esa pregunta
Isabel me dice que quiere como intervenir en este momento. Muchas gracias, Andrés. Pues mira, hay una de las herramientas o maneras de acercar y digamos, de disponer de nuestros espacios. Creo que la primera estrategia para mí, quiero mencionar solo esa y es clave, es entender quiénes son los primeros públicos. No sé si la palabra sea educar, pero creo que la palabra puede ser con quienes conversar para reconocer. Y los primeros públicos somos los mismos anfitriones del museo, desde, no sé, desde el área curatorial, museográfica, desde el área educativa, el equipo de seguridad. Todos nosotros somos los primeros públicos de nuestros museos y somos quienes primeros debemos llegar a un espacio de conciencia, respeto, tolerancia, reconocimiento para poder comenzar a conversar con el otro y reconocer sus necesidades y allí comenzar a desarrollar como proyectos, procesos, que digamos en nuestro caso, con el proyecto que he mencionado, de Un lugar en el mundo, puntualmente era que el museo fuera parte de su vida y parte de su espacio para visitar, ¿no? Y tengo muy presente lo que mencionaba Luisa, sobre que mucha gente tolera un beso de dos hombres, pero no a una mujer trans existiendo. O un hombre trans existiendo. Entonces, y bueno, perdón, espero mencionarlo bien, pero es verdad y no, uno muchas veces puede pensar que es sencillo y que para todos es obvio que simplemente convivimos, pero no es así. Entonces creo que conversar y entender el punto de vista del otro y entender que tenemos diferencias y diferentes puntos de vista es lo más importante para poder relacionarnos, ¿no? Creo que es un principio básico de convivir y es el respeto al punto del otro, la decisión del otro, ¿no? Entonces, educarnos a nosotros como primeros públicos creo que es de lo más importante que hay. Justamente respecto a lo que estás diciendo, Isabel, yo creo que nosotros, por ejemplo, en la Casa Quinta, lo que hemos intentado llegar a hacer de un tiempo acá es poder llegar a hacer procesos de formación de los profesionales de los museos, tanto como el área de servicios generales, para poder llegar de esa manera a que nosotros tengamos una mayor conciencia de cuáles son los públicos que nos visitan y de esa manera ser más asertivos tanto en la comunicación como en el trato, para que de esa manera como que no haya unos intentos claros para poder llegar a darle cabida a unos sectores de la sociedad dentro de nuestras discusiones, pero que cuando están visitando justamente estas muestras, pues entonces haya como formas de vulneración que nosotros probablemente no hubiéramos considerado en principio. Me parece que justamente como que esta educación debe como que, o más bien este proceso de formación con base en la diferencia, pues debe empezar justamente desde nosotros para luego poder llegar justamente a, desde ahí, poder llegar a hablar desde cada una de las posibilidades de hablar de la diferencia. Felipe, ¿tenías algo que decir? Sí, a mí me gustaría también meter la cucharada ahí en esa pregunta, especialmente por un comentario también que leí de Manuel y de Lucía Jiménez, que es cuando un museo, un espacio museográfico da la exposición de hablar de la diversidad y específicamente yo trato el tema de historia de la diversidad, pues es muy fácil caer en lugares comunes, como se dice, o incluso en limitar el potencial de comprensión del pasado. Es decir, un museo puede coger y poner una foto en la pared y decir, ese es León Zuleta, el fundador del movimiento LGBT. Y eso no nos dice absolutamente nada de las complejidades históricos, sociales, culturales, de la diversidad sexual en el país o en América Latina o como especie. Y yo creo que una de las estrategias fundamentales que deben abordar estos espacios es una visión crítica de lo que implica compartir o construir conocimiento, que no es simplemente reproducirlo, sino que es tener una visión crítica de cómo nos enfrentamos, en este caso, por ejemplo, a la diversidad sexual. Y lo digo por dos razones. Una es la pregunta de, pues, usar el término o el tema diversidad sexual porque está de moda, porque es políticamente correcto, y simplemente poner, pues, una banderita o buscarse en los fondos de las bodegas de las casas, ¿eh?
buscar en los fondos de las bodegas, de los museos, algún elemento más o menos que tenga que ver con el tema y presentarlo y decir, miren, somos diversos porque encontramos esto. O sea, la pieza por la pieza o el ejercicio, pues aunque resulte muy bonito para algunas personas, si no representa una reflexión crítica sobre lo que implica la sexualidad, es distinto. Y entonces ahí en ese sentido el museo tiene que tener una perspectiva crítica, como todo ejercicio educativo, de producción de conocimiento. Y también por lo que comentaba de la de buscar estas historias. Los museos tienen la posibilidad, tanto de infraestructura como de personal, de darse la tarea de crear programas investigativos. Y eso es algo de lo que no se habla también. O sea, no solo es suficiente con que el museo busque entre sus piezas, sino el museo también puede fomentar procesos investigativos. Y eso puede ser fundamental porque nos puede ayudar a reconstruir muchas cosas que no conocemos. Entonces el museo tiene todas estas disposiciones y por eso yo me refiero, me gusta tanto la palabra potencial, porque tiene un potencial, pero pues se limita por distintas razones. Perfecto. Yo creo que justamente como una de las cosas como que ahí habría que mencionar, como que más fuertemente y justamente como en relación de algunos de los comentarios que están pues realizando las personas que nos están viendo en este momento, es precisamente pues que todo este asunto de la diversidad, pues se habla de un tiempo acá porque yo creo que también hay como una mayor libertad para poder llegar a hacer la enunciación de esas formas de libertad desde nuestros espacios museales. Sin duda, pues estas formas de diversidad han existido desde siempre y justamente pues reconocerlas sin necesidad de poder llegar a forzar la situación, me parece como uno de los aciertos más significativos que podríamos llegar a hacer nosotros desde nuestros espacios museales. Jonathan me dice que quiere intervenir en este punto, entonces le doy la palabra a Jonathan. Vale, perfecto. Espero que no se vuelva a caer. Quisiera como cerrar un poquito la idea, digamos que hablando de esta idea de transpatrimonio, ¿cierto? Hay unos lenguajes y unos discursos que son muy potentes para abrir discursos y abrir como esta esfera de participación social que merece ser escuchada dentro del museo. En los casos particulares, digamos, en el Museo Juan del Corral, hay un asunto que cuando uno indica y cuando hay una presencia de cualquier elemento que pueda indicar asuntos cercanos a la diversidad, se acostumbra a ser ignorado, acostumbra a ser relegado, e incluso la misma población ha dicho, yo no me siento capaz de ir al museo porque no me veo reflejado en lo que hay allí, ¿cierto? Entonces es donde el museo tiene que romper un montón de barreras que son súper importantes y sucedió, digamos, ahorita cuando fue el Día Internacional de los Museos, en el que pudimos empezar por lo menos a tratar temas. Ya de fondo ya veníamos trabajando con diagnósticos y hablando con la comunidad de Santa Fe Diversa en Santa Fe de Antioquia, interactuando, digamos, con contenidos que pudieran ser para el gusto general, ¿cierto? En una primera instancia, para poder abordar temas que yo creo que tienen que ver con un asunto de entendimiento y sensibilización alrededor del glosario de LGBTQ, que no es entendido todavía, que a pesar de que es un asunto global, le falta mucho fondo para que en Santa Fe podamos navegar tranquilos y poder normalizar unos asuntos que son tan importantes para el museo. Pero bueno, digamos desde esa perspectiva ocurrió un conversatorio bellísimo, bellísimo, con una activista trans, una chica trans bellísima que se llama Tania Franco, y ella impulsó, digamos, el asunto de empezar a tejer conversaciones alrededor de esto. Primero desde la parte jurídica, desde la parte psicológica, desde la parte cotidiana. Y con 2 doctoras realizamos el conversatorio y funcionó porque desde esa estructura comunicativa y educativa alrededor de las palabras y abordarlo desde la parte jurídica, hay un montón de cosas que uno empieza a entender que no están en el mundo cotidiano y que es importante también empezar a indicar la sexualidad como un asunto legítimo y más aún cuando hay una decisión de transitar. Entonces en ese momento hay también una implosión interna por nosotros los educadores y por, digamos, las dependencias del museo, porque definitivamente no teníamos claro en qué mar estábamos navegando. Y este evento permite que haya una inclusión de unos discursos que nunca se habían tocado en el museo. Y invitamos también al ilustrador Sai Cardona de Marxismo Juvenil, en el que tuvimos unas intervenciones brutales alrededor de la pedagogía y los discursos diegéticos que tienen que ver con el cómic, con el dibujo y la ilustración, alrededor de la revolución marica y todo lo que tiene que ver con el asunto de levantar estandartes, de generar revoluciones, microrevoluciones, esferas de conocimiento y participación ciudadana, que me parecen brutales. Digamos que la investigación ahí funciona de una manera súper chévere y fluctuante que nos permite a nosotros estar interesados también en esas prácticas contrahegemónicas de una manera
educativa live. Lo digo live porque es necesario empezar a sentar cimientos para poder empezar a hacer transformaciones grandes. Y con otro con lo que quería hacer como posición, me gustaría que pues, pudieran pasar como las imágenes que les mandé sobre las intervenciones de obras, y este espacio, digamos, pretendía de alguna manera interactuar con el contenido virtual y la colección de las imágenes alrededor del museo. Y hay unos asuntos muy bacanos porque precisamente la diversidad se extiende. Pensábamos que íbamos a trabajar desde puntos muy focales, pero como abrimos la convocatoria pública, muchos amigos se me acercaron y dijeron, yo quiero intervenir esta obra, esta obra, esta obra. Nos acercamos a chicos que están trabajando, digamos, desde interpretaciones plásticas alrededor de los procesos de mestizaje, incluso de la madera, que tiene que ver con la madera colonial y las prácticas decoloniales alrededor de la escultura, porque viene como con asuntos indígenas y hay un asunto súper bonito alrededor de todas esas prácticas culturales alrededor del oficio. Hay otras que tienen desde perspectivas del diseño. Hay chicas que nos mandaron propuestas que tenían que ver, digamos, con una impresión más mediática, con unos asuntos un poco más, ¿cómo se dice?, actuales, pero seguían siendo una interpretación muy importante para vindicar espacios que merecen reconocimiento, incluso desde la censura, porque entonces la censura también se usa como una herramienta simplemente para decir no más, aquí no cabe, pero este proyecto, digamos, de las imágenes intervenidas crea unos diálogos muy bacanos. Entonces, digamos, mi labor es precisamente generar esos espacios de cuidado para que las intervenciones pues generen lo que sea, provocaciones, fastidios, molestias, pero incluso conversaciones que pueden ser un poco más llevaderas, a puntos muy bonitos, y que la conversación se teje muy bacano. Me gustaría que colocaras, por ejemplo, la imagen de la Virgen con los colores, con los multicolores en la ropita, para hablar sobre ella por un asunto muy particular, y es lo que mencionaba inicialmente, el retablillo de la Virgen de Chiquinquirá, y lo que mencionaba ahorita, que decía que la presencia de cualquier elemento que pueda indicar asuntos de diversidad es definitivamente relegado. En todo caso, me parece muy importante como que los espacios de encuentro se conviertan en espacios de cuidado para la participación ciudadana. Y bueno, más o menos eso es la idea que tenía, y junté las dos, la pregunta anterior y esta. Gracias, Jonathan. Yo creo que justamente como que en este aspecto, pues hay formas con las cuales uno podría llegar a llevar todo tipo de intervenciones a cabo, y sin duda también uno debe ser consciente como de las cosas que uno no está viendo, ¿no? En ocasiones, a veces uno quisiera llegar a vincular diferentes formas de mostrar cada una de las expresiones temporales, pero uno mismo no tiene la capacidad de verlas, ya sea por desconocimiento o sencillamente porque pues, ha trabajado otras formas de representación. Entonces, por ejemplo, nosotros en la Casa Museo Quinta de Bolívar y el Museo de la Independencia hemos realizado desde hace ya algunos años unas intervenciones artísticas con colaboración de la Universidad de los Andes en el marco de la propuesta Intervenir la Historia, la cual busca justamente como que se presenten diálogos, se presenten indagaciones y se presenten reflexiones en las cuales se intenten contar cómo se pueden contar las cosas, tanto desde los espacios como desde las obras, para poder llegar a ver todo lo que nos puede llegar a contar el arte y que probablemente nosotros no lo vemos. Entonces, justamente al respecto, como que yo sí quisiera como que llegar a hacer una mención de cómo nosotros hemos intentado como que vincular esas temáticas y nuevos enfoques que arrojen luces sobre las diferentes formas de la historia nacional, con otras historias y experiencias de vida, ¿no? Donde los ciudadanos de diferentes grupos étnicos, rurales, de género y otras minorías se ven representadas. Pero también es importante poder llegar a vincular cómo ellos mismos desean verse y sentirse representados dentro de nuestros espacios, ¿no? Entonces yo creo que ese proceso de articulación de estos grupos sociales debe evidenciar, pues, cuáles son las dificultades al momento de llegar a mostrarlos, pues porque a pesar de que nosotros podamos llegar a querer hacerlo, es difícil cuando nosotros no tenemos una experiencia de vida que nos permita llegar a acercarnos de primera mano a ese tipo de experiencias. Entonces, me gustaría como, pues, justamente proponerles en ese sentido, pues, ¿cuáles son las dificultades que ustedes observan al momento de hablar de diversidad en los espacios museales? Yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, justamente respecto al Día Internacional de los Museos, que hacía pues hincapié en todo lo que era inclusión y diversidad, intentamos en algún momento hablar de diversidad sexual, pero justamente como ustedes mismos lo decían,
pues no se trata solamente de exponer la obra y contar una historia, pues porque eso sería llegar a limitar la posibilidad. Por ejemplo, nosotros podríamos llegar sencillamente a exponer un cuadro de Caldas y decir que como que algunos historiadores afirman que Francisco José de Caldas era un personaje que tenía una orientación sexual homosexual. Sin embargo, pues justamente hay unas ciertas imposibilidades que nos presentan nuestras mismas colecciones. Me gustaría como que justamente ustedes pudieran llegar a hablar de cuáles son las dificultades que ustedes han tenido y que ustedes observan al hablar de diversidad. Luis, dale. Súper, muchas gracias Andrés. Quisiera unir las dificultades con los aprendizajes, o sea, con todo el tema de proceso, creación y puesta en práctica. Desde Museo Q hemos trabajado siempre en el ejercicio de que cada vez que se exhibe un objeto o se toma una colección viva, como fue en el caso de Leer las Flores, que es una exposición que activa, o sea, que busca reflexionar la diversidad humana desde la diversidad sexual de las plantas. Cada ejercicio que nosotros hacemos es un ejercicio por que emerjan nuevas historias y nuevas memorias. Y me parece muy interesante y me sumo al llamado que hace Felipe, en el sentido de que no se trata simplemente de cumplir con la cuota interseccional y decir, ahí están las mujeres trans, ahí están los hombres gays y las lesbianas y los bisexuales, o ahí están las memorias LGBTI en su conjunto. Eh, de, 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 de construir memoria, de difundir y de que esa memoria se ponga en diálogo con los relatos del pasado. Esa es una dificultad porque también, o sea, es una oportunidad y debemos trabajar desde ahí porque debemos garantizar que la exposición o la acción pedagógica que hagan los museos no sea el fin, sino sea el medio y sea un proceso que además sea responsable con el cuidado de las emociones de las personas diversas. Y ahí me quiero ir un poco a responder, pues a hablar también de los temas de los procesos y hay que limitar un enfoque territorial y poblacional y ganar una confianza o que las personas del equipo creador, que no sea un asunto de participación consultivo, sino que sean co-creadoras, co-curadoras y que como tal sean reconocidas las personas diversas. También es importante que el ejercicio de inclusión empiece desde el interior del museo, es decir, que no sea el área de curaduría solamente la que emprenda estas tareas, sino que se haga a través de un ejercicio que convoque también a las otras áreas al interior del museo y asimismo convoquen a otros diálogos y sea realmente un lugar de encuentro. Y me parece mucho más importante también que ningún interés institucional se imponga al interés y a las necesidades de las comunidades, en este caso al interés del sector social LGBTI en la forma de representación. Creo que para poder hacer esto hay que entregar el poder y entregar el control del museo, abrir las puertas realmente y dejar también las autoridades y los egos y el miedo a errar. Hay que aprenderle a la teoría queer y aplicarla en la museografía y en la museología y hay que aprender a ser fluidos y a que las cosas pueden cambiar y ser dinámicas y no hacerlas de la misma manera en la que venimos siendo. Creo que eso es lo más difícil de hacer en un museo y es movilizar los procesos y procedimientos que están instaurados y que muchas veces revictimizan o desconocen a las personas y a sus diversidades y a sus orientaciones hasta por asuntos administrativos y burocráticos. Yo creo que justamente como respecto a lo que menciona Luisa, hay una cosa muy particular y es una metáfora que en algún momento yo escuché en el Museo Nacional y fue justamente que los museos son como elefantes que permanentemente se están intentando mover hacia pues nuevos campos de comprensión, pero que son elefantes que se van moviendo pues porque son enormes y requieren una capacidad ingente para poder llegar a hacerlo.
y cuando ya están a punto de alcanzar justamente esas formas, cambia otra vez. Entonces, y otra vez es nuevamente el desplazamiento. Yo creo que justamente hay como unas transformaciones que se están dando, pero sin duda como que las transformaciones en ocasiones suelen darse con mayor velocidad a la que se dan los cambios dentro de las instituciones museales, lo cual plantea como sin duda algunos retos al momento de poder llegar, pues nuevos retos, al momento de llegar a llevarlo a cabo. Felipe, tenías una intervención, entonces te doy la palabra. Sí, gracias. Pues respecto a los retos, yo creo que el gran reto es que la sociedad colombiana todavía es profundamente homofóbica y transfóbica. Y eso es un problema real a la hora de construir este tipo de espacios, porque nos enfrentamos a un problema profundamente estructural e histórico. Y en ese sentido, yo siento que estos espacios dentro de los museos, cuando se construyen, muchas veces reproducen las lógicas de los museos de la construcción de conocimiento mediada por la razón y liberada o desapegada de la emoción. Y yo siento que eso es algo que vale la pena revisarse. Y respecto a eso, creo que podemos poner la otra imagen que yo propuse para revisar, y es que el aspecto emotivo de las experiencias, de la historia, pues puede ser un potencializador, un catalizador. A mí me sonó mucho eso que decía Luis, de que los espacios de construcción de conocimiento son procesos, y lo que ofrece el museo no tiene que ser una respuesta, sino puede ser una provocación. Un choque en el sentido de cómo nosotros lo trabajamos. O sea, hay espacios para la construcción de conocimiento mediada por la calma, pero también hay espacios para la construcción de conocimiento mediada por las emociones. Y si se puede poner la imagen, gracias. Pues uno de los ejercicios que hicimos en la exposición del Queer Archive Institute es invitar a unas personas a que en su cuerpo escribieran violencias que habían sufrido a lo largo de su vida. Estas eran personas maricas, pero también personas trans. Y la forma como ellas escribían las violencias que habían sentido en su cuerpo, sus experiencias de vida, se contrastaban con la columna que tenía, pues, la forma como sucesos sensacionales criminalizaba, violentaba a las personas diversas en los 60. Y hubo un choque bastante profundo porque muchas de las expresiones o muchas de las formas como se violentaban se repetían, y estamos hablando de una brecha de 40, 50 años de diferencia, donde aparentemente pues hemos conquistado un montón de logros a nivel institucional, pero donde existe un problema mucho más profundo y estructural. Y yo siento que los museos también pueden ser, o estos espacios museográficos también pueden ser un potencializador, un catalizador de emociones. Y yo siento que en estas exposiciones donde estamos hablando de opresiones, porque eso es lo que hay que hablar también, pues las emociones son fundamentales. Y uno de los retos grandísimos es hablar de emociones, hablar de cómo esto afecta, o sea, no es una cuestión del pasado, no es una cuestión remota, afecta las vidas, destruye vidas, y pues las personas reaccionan de diferente manera. Y eso tiene un potencial también pedagógico. Ya, era eso. Yo creo que es el asunto de poder llegar a observar justamente los museos como instituciones que son eminentemente humanas, ¿no? Con cada una como de las dificultades y de las oportunidades que tienen para poder llegar a llevar a cabo cada una de sus posibilidades. Isabel, ¿querías hacer un comentario al respecto? Sí, y de hecho, gracias Andrés, me uno al comentario de Felipe, y creo que la mayor dificultad es reconocer que sí hay discriminación y que sí hay una xenofobia importante, que es como el punto más importante, o sea, como la provocación del incendio realmente, ¿no? Lo que nos atañe en este caso, y creo que es la mayor dificultad, ser capaces de reconocer esa xenofobia, o admitir y reconocer que es algo a lo que debemos apuntar en primera instancia. Y digamos que en respuesta como a esa dificultad que se encuentra o que reconozco puntualmente, creo que el museo es el que debe brindar el espacio para socializar, para encontrar, es el punto de encuentro para distensionar esto, y es donde debemos plantear de base, poner, digamos, en bandeja de plata la tolerancia y el respeto, que es lo primero. Entonces, los museos, creo que desde sus salas, desde sus actividades, desde un mismo recorrido guiado, desde la bienvenida, es donde podemos permitir que todas las diversidades sean bienvenidas, ¿no? Desde el respeto entre todos. Creo que esa sería la mayor dificultad, y creo que sería una manera de
atacar esa dificultad. Gracias, Isabel. Yo creo que justamente como podríamos llegar a hablar, que yo creo que en los espacios museales, pues desde mi perspectiva particular, en los espacios museales últimamente se ha permitido cada vez más plantearse pues una discusión al respecto en cuanto se han permitido erigirse como instituciones críticas al mismo tiempo que tienen un interés social, lo cual ha estado pues relacionado sin duda por un cambio de mentalidad dentro de los profesionales de los museos que trabajan en ellos, como también por un relevo generacional que ha permitido también un desplazamiento de algunas de las ideas que pues estaban como supremamente anquilosadas en las instituciones museales, como al finales del siglo XX. Y por eso mismo es que en este momento yo considero que algunos museos no buscan erigirse precisamente como un espacio que solamente enseña, como yo creo que se pensó en algún momento, o que imparte conocimientos, sino que es un lugar de diálogo, un lugar de discusión incluso, un lugar de preguntas que no solamente para que le pregunten a las personas que están allí, sino también para que genere preguntas dentro de las personas que están yendo a cada una de las instituciones museales. Y muy en relación con lo que estaba diciendo Felipe, un espacio de emociones, un espacio que le permite a uno llegar a vincularse con las formas de sentir y de pensar de diferentes actores en los diferentes momentos de la historia. Creo que eso es un abanico inmenso de posibilidades para el desarrollo de las diversas prácticas que han podido llegar a realizarse a lo largo de la historia y que nuestros espacios no solamente tienen la posibilidad y la oportunidad, sino que tienen pues, el deber de llegar a mostrarlos. Entonces, creo que este es como un campo de posibilidades que nosotros podríamos llegar a ir descubriendo en cada uno de los escenarios en los cuales nosotros nos encontramos. Entonces, quisiera preguntarles en ese sentido, pues ya hablamos como cada uno de los retos, de las dificultades que nosotros tenemos, pero me gustaría también como que ustedes pues hablaran o bueno, que nosotros conversáramos en este momento sobre cuáles son las oportunidades que nosotros encontramos. Es decir, si bien las colecciones en este momento presentan unos ciertos retos, pues cuáles son las oportunidades que nosotros podríamos llegar a ver a partir de ahí, justamente en relación a lo que está mencionando Lucía Jiménez, que es cuáles son los límites para poder llegar a mostrar algunos sectores de la sociedad sin por eso transgredir las obras y mostrarlas como tal vez no quisieron haberse mostrado en principio. Entonces, quisiera proponerles esta pregunta para la discusión. Entonces, Isabel, dale. Isabel, tienes el micrófono apagado. Prendí la moto a hablar como loca y no me di cuenta. Gracias. Dale. Bien, no, desde hace rato tenía como ese comentario y esa pregunta de Lucía ahí muy presente y se conecta mucho con lo que estaba mencionando anteriormente y es propiciar el espacio. Hay algo y es más, creo que más que transexualizar las obras, creo que es permitir la lectura y la apropiación desde cualquier experiencia de vida que nos construya a cada uno de nosotros como quienes somos. Y eso es algo que pasa con muchos públicos. Muchas personas de pronto no entran al museo porque dicen, no, yo no entiendo de arte, no sé de arte, no, yo qué voy a entrar ahí. Nos pasa mucho a nosotros, a pesar de que es un museo, por ejemplo, de entrada gratuita. Y lo conecto mucho a este tema de la diversidad porque creo que es el ejercicio de todos permitirnos leer cualquier obra de arte desde la construcción social o desde la sociedad que nos ha construido. Y todas las lecturas son plenamente válidas. Claro, hay una cantidad de contenidos importantes que nosotros tenemos el compromiso de compartir y decir, miren, pasó esto. Pero más allá de saber del artista o de algo muy puntual sobre lo que quería comunicar el artista, es permitirnos primero leer las obras, hacer una versión de ellas, apropiarlas y ahí cómo entra el museo a dialogar, precisamente propiciando un espacio para conversar sobre esos diferentes puntos de lectura y de vista. Entonces, y creo que cuando uno como artista expone su obra, permite que se exponga para todas esas múltiples lecturas y también las apropiaciones, como un poco el ejercicio que les compartí. No sé si pudieran compartir algunas de las imágenes de resultado. Me gustaría mucho la de Daniela Maldonado.
si la pueden compartir. Y es eso, digamos que acá Daniela hace una lectura de las monjas coronadas muertas puntualmente y es un ejercicio increíble el que hace Daniela en su reflexión en relación a cómo su vida puede llegar a ser similar a la de una de estas monjas coronadas muertas. Entonces, esa lectura y este resultado fotográfico que es plenamente estético es una apropiación de ello, sin transexualizar la obra, precisamente creo yo que no alcanzamos a caer en eso, sino, y bueno, y si caemos también es importante ver por qué sí o por qué no, y si más allá de ver si está bien o mal, de pronto es preguntarnos cómo y por qué llegamos a esto, pero que creo que es importante que estas cosas pasen para reconocernos dentro de estos espacios todos. Entonces, todos y todas. Entonces, quería precisamente compartir esta pieza de Daniela, que es bien interesante y cierra un poco esta idea al respecto. Esta pieza está increíble. Esta pieza está realmente increíble. Bueno, Jonathan me escribió para decirme que quería hacer una opinión al respecto. Entonces, dale, Jonathan, te doy la entrada. Vale, es más o menos como para sumarme a la idea de Isabel, y yo creo que el trabajo de nosotros los educadores es encontrar esas estrategias para poder que estos diálogos curatoriales funcionen dentro de un espacio museal. La reinterpretación es una de ellas, pero habrán múltiples más, apropiacionismo, y vale resaltar que no es para transexualizar ni lesbianizar las obras, porque si bien nosotros tenemos que resguardar y proteger el interior del museo, sí tenemos que, la tarea es importante e inminente de permitir que esos otros gestos funcionen y que las colecciones, los objetos e incluso las salas permitan que haya reflejos mínimos, máximos, como sean, de toda la población, ¿cierto? Igual, digamos, dentro del museo, hablamos ya del Museo Juan del Corral, hay unos asuntos súper bellísimos, digamos, en el asunto de los cafeteros, cómo incluir los cafeteros, que nosotros somos grandes productores de café y en Santa Fe, digamos, al estar en una altura de entre los 500 y los 2050 en todos los pisos térmicos, uno dice, bueno, hablemos sobre el café. Tenemos en la colección una pequeña cafetera del siglo XVIII, ¿por qué no interactuamos con este contenido? Y es cuando empiezan a funcionar, digamos, las piezas en otros sentidos. Cuando cobran sentido de esa manera, no porque se hagan vigentes, sino porque hay personas que respaldan las colecciones desde otros puntos de vista, es que se nutre la colección, se nutren los diálogos, se nutren los discursos. Y creo que es brutalmente importante nosotros como educadores generar esos espacios de participación y crear las estrategias para que esas cosas funcionen. Pasa también con nuestra sala de cocina, donde el asunto ancestral es supremamente importante, y en Santa Fe de Antioquia se tejen relaciones discursivas alrededor de la cocina, de las cocinas diversas, de las cocinas ancestrales y también de las cocinas contemporáneas. Entonces también es muy, muy, muy bacano poder extender no solamente la guía normal del museo, sino poder extender lo que más se pueda toda la colección, todos los espacios e incluso los servicios educativos, impactar otro tipo de públicos. En el caso, por ejemplo, de conservación de mariposas, impactamos un público que no se encuentra presente directamente en la colección, pero que sabemos que es un público sumamente importante para el museo. Entonces, bueno, para redondear la idea, básicamente nosotros tenemos que encontrar las estrategias para que las otras comunidades puedan entrar directamente al museo. Bueno, se me pasa, quiero hacer un ejemplo que me parece muy importante. Desde el año pasado creamos un circuito visual con las instituciones cercanas alrededor de temas muy básicos del colegio, pero poder crear esos espacios de participación es que hacen importante el museo y sus dinámicas. Este circuito visual lo ganó incluso un chico que es de la comunidad LGBT, y fue impresionante saber que ellos estaban interactuando con las piezas del museo, las salas, pero también con su obra propia dentro de una pared o dentro de un espacio en el museo. Y creo que eso es garantía también de la visibilización y de la representación de las comunidades dentro de los espacios museales. Gracias, Jonathan. Luis, ¿quería decir? Dale. Sí, bueno, quisiera dirigir esta intervención hacia dos puntos. El primero es hacer una reflexión frente a que los derechos no son dados, los derechos son tomados, y me preocupa un poco estar hablando desde el miedo o desde la sociedad homofóbica o transfóbica,
porque nosotros sí tenemos que trabajar, y es nuestro deber, por desestabilizar ese relato hegemónico y ese sistema heteronormativo que es el que ha excluido durante mucho tiempo nuestras formas de existir. Y recuerdo una frase, pues pensando frente a la oportunidad, quisiera traer una frase que dijo en el Museo Reimaginado Brigitte Bautis, que dijo que el museo queer debe producir los monstruos del futuro. Y sí hay que ser transgresores, hay que tomarse el espacio y hay que hacer de los museos lugares culturales de la escucha, que vinculen lo curatorial al concepto de comunicación como acción social para copermitir ver y para la co-construcción, es decir, para permitir ver con el otro o ser con el otro, y para co-construir, para generar relaciones de confianza, de colaboración y propiciar una conmemoración. Siento que lo que nos falta al sector social LGBTI y a muchos otros pueblos, comunidades, sectores y organizaciones, es que nos demos la oportunidad de conmemorar juntos, de que nuestras vidas, nuestras luchas, nuestras celebraciones y nuestras alegrías merecen ser reconocidas, dignificadas, recordadas, y pueden brindar, y es algo que nos hemos dado en cuenta en Museo Q, y que pueden brindar enseñanzas y hacer énfasis en lo que nos une. Creo que lo que debemos musealizar es justamente eso, qué es lo que nos une. Y desde Museo Q nos hemos dado cuenta que si bien hacemos exposiciones que recuperan la labor o la memoria del sector social LGBTI o de personas con orientaciones sexuales y diversidad y expresiones de géneros diversas, muchas personas que no entran dentro de estas categorías o que no saben que hacen parte de estas categorías o que no se reconocen su expresión como un acto político, han encontrado o han vibrado con los discursos y con los ejercicios que hace el Museo Q. Es decir, cuando hablamos del closet, no solamente hablamos del closet LGBTI, sino también nos preguntamos por qué otros closets existen. Existe el closet del BDSM hetero, existe el closet del VIH, existen múltiples closets que todo el tiempo tenemos que estar derrumbando barreras. Y también siento que como una oportunidad es justamente tender esos diálogos y ser conscientes. Pues quiero cerrar con unos puntos, y es ser conscientes de que la acción del museo es circunstancial y no va a suplir necesariamente todas las necesidades del sector. Es ahí cuando el museo se tiene que articular con el activismo para que esas acciones también permitan un avance dentro de otras esferas y no ser solamente un museo incluyente hacia puertas adentro, sino que sea un museo que realmente acompañe y trabaje con las personas y con el sector social LGBTI. Gracias, Luis. Ahí entonces yo creo que sería como bueno llegar a mencionar que justamente los museos están permanentemente en la tarea como de ayudar al derrumbe justamente de todas estas fronteras que se permite para la representación de diferentes sectores de la sociedad, pero que incluso en ocasiones cuando se derrumban vuelven otra vez a reconstruirse o se vuelven a construir en torno a otros grupos sociales, planteando nuevos retos distintos. Me gustaría entonces, como acá en este punto, vincular a Felipe. Felipe, dale. Sí, mi intervención iba muy en la dirección de lo que acaba de decir Luis, en lo que me recojo, y es que una oportunidad para el museo es vincularse con el movimiento, con el activismo político, y es que el activismo político muchas veces funciona a través de coyunturas, y cuando hablo de coyunturas políticas que no se reducen exclusivamente al 28 de junio, porque pues está muy bonito que se apoyen las iniciativas del 28 de junio, pero existen muchas otras coyunturas políticas, incluso conmemorativas,
que permiten establecer diálogos amplios en la sociedad sobre problemas más allá simplemente del orgullo. Pensemos en la Día de la Memoria Trans a finales de noviembre. Qué bonito sería un espacio museográfico durante ese tiempo para pensarnos en los transfeminicidios que están ocurriendo en los últimos meses en Bogotá. O en marzo, el Día contra la Homo-Lesbo-Transfobia. Qué bonito ese espacio para pensarnos el rol de la medicina en la construcción o en la creación de estas terapias de conversión que todavía son vigentes en Colombia. Entonces, yo siento que el potencial nuevamente está ahí en aprovechar. O sea, si la intención es crear estos espacios y los museos se dan a la tarea de abrirse, pues que se abran con agendas políticas concretas y no simplemente con un ejercicio de visibilizar la diversidad, porque sí, ¿no? Porque hay agendas políticas concretas, porque hay problemas concretos y ese vínculo, pues nuevamente, es un potencial. ¿Están los museos dispuestos a aceptarlos o no? Pues ahí está el meollo del asunto. Gracias, Felipe. Yo creo que justamente esto nos plantea como todo un escenario como de posibilidades que nosotros tenemos para poder llegar a desarrollar, y creo que justamente este también es un escenario que nos permite llegar a hacer una reflexión sobre las estrategias y buenas prácticas, pues que debemos ir desarrollando en cada uno de nosotros también y en nuestras áreas de trabajo para poder llegar justamente a darle solución a cada uno de los problemas que hemos intentado elucidar en esta discusión. Quisiera justamente en este momento darle paso a algunas de las preguntas que han realizado algunas de las personas que nos han estado viendo, justamente para darle fin a este conversatorio. Entonces, pues vamos a escoger como algunas de las preguntas y las iremos respondiendo por medio como de intervenciones breves. Me gustaría como en este momento, como Cami, ¿tenemos alguna pregunta como en espera? Bueno, entonces Isabel Cortés pregunta si en alguno de los museos que trabajan hay curadores, museólogos, museógrafos u otros profesionales de los museos que hagan parte de la comunidad LGBTI. Si nosotros creemos que si realmente los museos están abriendo los espacios a estas comunidades o si solamente se está haciendo en términos de consumo cultural, pues se está realizando pensándolo más en términos como en el trabajo mismo del museo, más allá de los encuentros y actividades. Entonces, yo como que empezaría como planteando un punto que yo considero central en esta pregunta, y es que esta pregunta plantea algunos escenarios que pueden llegar a ser como, sin duda, pues problemáticos. Y primero es cómo poder llegar a pensarnos justamente la representación de algunas de las comunidades, más allá como de la sola representación de las comunidades como solamente como un elemento de exhibición, sino solamente como pues poder llegar a vincular algún tipo de personas que se hagan parte de estas comunidades sin necesidad de que se abanderen propiamente de estas identidades. Entonces, por ejemplo, yo pongo un ejemplo. Nosotros algunos miembros del museo de la Casa Quinta de Bolívar, propusimos justamente este conversatorio, incluso sin ser, pues poder llegar a ser parte como de una comunidad específica u otra. Personalmente considero que algunas orientaciones sexuales sí se encuentran como en particular con una baja representación dentro de algunas instituciones, pero sin duda pues hay otras que se puede llegar a encontrar más, incluso a pesar de que no abanderen estas identidades como parte justamente de lo que están expresando públicamente. No sé qué querrán decir cada uno de ustedes y pues justamente por eso pues les doy la palabra como a la persona que quiera ir. Isabel, dale. Listo, no, brevemente, bueno, para responder la pregunta puntual, sí, tengo en el gran parte del equipo de trabajo en el que me encuentro, hay personas que hacen parte de la comunidad LGBTI y como mencionaba Andrés, no precisamente alguien que abanderara el Banco de la República, pero que invitamos y que fue precisamente la socialización de Un lugar en el mundo. En la socialización la palabra principalmente fue para las chicas y los chicos que participaron de la red comunitaria trans y ellos hablaron de su experiencia, digamos que la voz fue de ellas principalmente, o era por lo menos lo que más nos interesaba, que fuera su voz la que contara su experiencia en los museos. Entonces creo que ese puede ser un pequeño gesto, porque sí, hablar es muy bonito y decir todos somos incluyentes, claro, es muy fácil y es muy bonito, pero al hecho es diferente. Y en muchas ocasiones, pues todos sabemos que muchas personas se aprovechan de esto para hacer pantalla, ¿no? Digámoslo coloquialmente así.
Y bueno, en este caso, nuestro interés, como les mencionaba puntualmente, era que estas chicas, esos chicos de la red comunitaria trans pudieran ir al museo y sintieran que ese es su espacio también. Ese era lo que queríamos nosotros a cambio, puntualmente. Entonces, creo que, a ver, que ellos protagonizaran esa voz de esa socialización fue un gesto con alguien que no abandera la entidad. Exacto. Exacto, yo creo que justamente como una de las cosas a las cuales yo estaba haciendo referencia en particular era pues más allá como del abanderamiento de algún tipo de orientación sexual o identidad de género, pues realmente el reconocimiento dentro de cada una de estas identidades, pues más allá justamente del abanderamiento, ¿no? Como solamente como reconocer que mi identidad pues puede ir mucho más allá de cualquier tipo de acción pública que yo esté realizando de ella, sin que por ello cualquier tipo de acción pública esté menos valorada dentro de los espacios y que pueda llegar a ser igualmente, pues, tanto reconocida como valorada dentro de los espacios laborales y dentro de las personas que trabajan en ellos. Le doy la palabra a Luis. Hola, yo creo que varias de las conquistas que hemos logrado en los espacios hegemónicos del museo se da gracias a los trabajadores de la orientación sexual o expresión de género diversa dentro de los museos. Sin embargo, quisiera problematizar y es que no todos ni todas tenemos esa posibilidad y ese acceso a ser parte de estos equipos. Es decir, la inclusión, las brechas, los temas de la interseccionalidad de mujeres afros indígenas, de mujeres afros, de mujeres trans indígenas o mujeres trans afro. Yo soy un hombre cisgénero, pero también preguntarse por esa inclusión de que hay que vestirse, comportarse y ser eh, para poder participar y estar. Esa es una reflexión que quiero dejar porque la quiero problematizar. Sí, es cierto que estamos, es cierto que participamos, no participamos por ser LGBT. No creo que exista el primer museo que haya buscado un investigador exclusivo y que sepa y que vaya a trabajar este tema, sino que es a partir de nuestras identidades profesionales y personales que empezamos a insertar el tema. Y sí me gustaría problematizar frente a quienes no tienen el acceso ni la posibilidad de ser y estar en esos lugares. Yo lo dejo por ahí. Sí, yo creo que justamente esto es como, pues las tres cosas que plantea Luis son complejas. Lo primero, pues el asunto de las diferentes formas de reconocimiento de las orientaciones sexuales e identidades de género, que es, pues que incluso un poco más allá de los mismos imaginarios que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros podemos llegar a hablar desde diferentes sectores de cada una de estas formas de representación y pues personalmente yo considero que todos podemos llegar a abanderar cada una de las causas porque de una u otra manera, pues a pesar de que se deban vincular más activamente las diferentes experiencias de vida, pues todos somos como, todos tenemos alguna parte de diversidad sexual, porque todos somos sexualmente diversos, porque todos tenemos formas distintas de vivir nuestra sexualidad y por ende, en ese sentido somos diversos. Entonces creo que es justamente el reconocimiento de estas formas de diversidad lo que hace que nosotros podamos llegar a establecer diferentes formas como de representación de los diferentes sectores. Sin duda, pues también esto nos plantea frente al asunto de que hay sectores que tienen unas dificultades mayores al momento del acceso, pues tanto laboral como de participación activa dentro de estas propuestas, tanto pedagógicas como investigativas, y pues justamente el reconocimiento de estas es justamente lo que va haciendo que se traslade y que se vaya haciendo cada vez un cambio mayor. Creo que con eso entonces pues nosotros daríamos fin a la discusión. Le quiero agradecer a Isabel, le quiero agradecer a Felipe, le quiero agradecer a Luis, le quiero agradecer a Jonathan y le quiero agradecer a Camila, que es la persona que nos está apoyando tras bambalinas justamente en la transmisión de este conversatorio. Entonces, como pues brevemente, chicos, como una despedida y pues les doy las gracias. Gracias por el espacio. Sí,
Muchas gracias por el espacio. Yo solamente quisiera dejar el mensaje de que nos hace daño pensar que ya tenemos todos los derechos y de que está todo perfecto. Hay que seguir luchando. Sí. De acuerdo. Andrés, y bueno, a los museos, de verdad, muchas gracias por este espacio. Creo que charlar entre nosotros es muy valioso para seguir aprendiendo a recibir y a compartir con nuestros públicos. Y bueno, gracias por las personas con las que pudimos compartir este espacio. Fue increíble aprender de todos un poco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que estos espacios deben seguir pasando. Creo que es muy importante seguir tejiendo interrelaciones en diferentes espacios. Creo que la conexión rural desde los pueblos e incluso desde la ciudad es muy, muy importante porque legitima prácticas y normaliza un montón de discursos que son muy importantes. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias y pues nada, hasta luego. Muchas gracias a todos y pues hasta una próxima ocasión. Gracias. Chao. Vale, Chao. chao.